Hoy toca barrer para casa y hablar de autores españoles. Bienvenidos a Victorian Spirit. Hola a todos, soy Adrián, bienvenidos a mi blog Victorian Spirit. Es tiempo de hacer balance de las lecturas del mes de abril y os vais a encontrar con un wrap-up, en este caso un poco particular para lo que viene siendo normal en mi canal. Y es que absolutamente todos los autores que van a desfilar hoy por el vídeo son españoles. Y lógicamente esto no es casual. Animado por la propuesta de Raquel, de la pecera de Raquel, de leer clásicos en español en el mes de abril, decidí que también podía ser una buena oportunidad para dar salida a algunos títulos que llevaban mucho tiempo en mi estantería, bastante olvidados, y que bueno, pues por una cosa o por otra no me ponía nunca con ellos, así que decidí que era el momento, que en abril tenía que quitarme de golpe unos cuantos libros españoles. Y así lo hice. En total he podido leer 7 libros. Esto de haber leído solo libros en español durante el mes de abril explica en parte que yo no me haya sumado a la iniciativa de hacer el book tag del Instituto Cervantes, que habréis visto que ha corrido por todo BookTube, porque bueno, yo sabía que este wrap-up tarde o temprano iba a salir y que también iba a servir como homenaje para las letras españolas. Además, a vosotros que siempre os gusta un buen cotilleo y un buen salseo, os diré que tanto personal como profesionalmente no tengo muy buena opinión del Instituto Cervantes. Mi experiencia con ellos no ha sido muy buena. Entonces, la verdad que tampoco me apetecía mucho hacer ese book tag. ¿Para qué mentiroso? Bueno, pues vamos a ello. El primer libro del que os voy a hablar hoy es La invención del amor de José Ovejero. Este libro lo compré en la Feria del Libro de Madrid hace ya unos cuantos años, bastantes, y la verdad que lo compré totalmente a ciegas, no tenía ni idea de qué trataba, pero sí que es verdad que el título me gustó y sobre todo me atrajo mucho la portada, que me parece que es muy bonita por los colores que tiene y porque me pareció genuinamente madrileña con esos tejados tan típicos del centro. No sé, me gustó mucho y me entró por los ojos. La verdad es que es una novela bastante peculiar. Este libro nos presenta a Samuel, que es un hombre muy anacoreta, muy solitario, que vive muy al margen de los demás y que una noche recibe una llamada de madrugada en el que una persona desconocida le transmite el pésame por la muerte de Clara. Él no conoce a ninguna Clara, pero por alguna extraña razón miente y se hace pasar por una persona que sí conoce a Clara, y a partir de ese momento va a empezar a vivir una especie de doble vida haciéndose pasar por el amante de esta Clara, que es una chica joven que ha muerto en un accidente de coche, y bueno, pues toda su vida se va a convertir en esa mentira de intentar seguir el juego de los familiares y el entorno de Clara haciéndose pasar por ese amante. La verdad es que me parece una premisa súper original, no os voy a negar que los primeros capítulos me mantuvo súper enganchado porque me parecía todo tan peculiar y tan original que bueno, pues tenía muchísima curiosidad por ver hacia dónde llevaba esta historia, pero debo decir que para mí el libro se va un poco desinflando según va avanzando. Debo reconocer que es un libro que es muy difícil de clasificar por género porque no está muy claro qué tipo de libro es. Hay momentos en los que podría pasar perfectamente por un thriller, sobre todo, bueno, pues porque al final estas mentiras que él va generando a veces le ponen en situaciones un poco comprometidas. Pero lo que más me gusta del libro es que a partir de cierto momento empieza a jugar contigo como lector con la idea de si realmente Samuel se está inventando todo o si puede haber algo de verdad. Y eso me parece que es el mayor acierto que tiene esta novela. Le he puesto 3 estrellas y que si os apetece leer algo muy diferente puede ser una opción, porque desde luego lo que encontráis aquí como historia es muy peculiar. El siguiente libro lo leí en versión ebook, así que os voy a dejar aquí la cubierta. De este libro ya tenéis reseña en el canal y no es otro que El sombrero de 3 picos de Pedro Antonio de Alarcón. Este es un clásico español que no es muy conocido, pero que bueno, me atraía bastante leerlo, sobre todo por el momento histórico en el que está ambientado, que es a principios del siglo XIX en España, en Andalucía, unos años antes de que Napoleón invadiera España. Y bueno, pues la verdad que me apetecía mucho meterme en ese folclore romántico de la España del siglo XIX. En él se nos va a presentar a una pareja que son Frasquita y el tío Lucas, una pareja que regenta un molino. Son el matrimonio perfecto porque se quieren arrabiar, aunque es curioso porque físicamente son muy diferentes. Ella se supone que es muy atractiva, muy voluptuosa, y sin embargo él pues es bastante feucho. Ya os leía una descripción en el vídeo que hice en el que entre otras lindezas el autor le decía que era más feo que Picio, ¿no? Pero bueno, ellos son una pareja pues
espectacularmente bien avenida, que además son muy populares en su pueblo porque, bueno, ellos organizan como pequeñas fiestas en las que invitan a bebidas y a comida a la gente que pasa por el molino, y uno de los que pasa por allí es el corregidor del pueblo, que digamos que representa la ley, y bueno, pues se va a encaprichar de Frasquita y va a intentar crear un complot para intentar separar a esta pareja. Esto va a dar lugar a multitud de enredos y a muchas situaciones cómicas porque es una comedia. A mí este libro me gustó bastante porque me pareció muy fresco y que estaba totalmente desprovisto de pretensiones. Es un libro que lo único que intenta es divertirte, entretenerte, es muy ligero, muy liviano y la verdad que se lee facilísimo. Prácticamente en una tarde o dos te lo puedes haber leído y merece la pena, es simpático, la verdad que sí. Si te gustan las comedias clásicas de Calderón, de Lope de Vega, de Shakespeare incluso, este libro te va a recordar un poco a ese estilo. Aunque esté escrito en el siglo XIX y sea representante del realismo, pero sí que tiene un poco ese tono de teatro de la comedia. Así que yo lo recomiendo. Le he puesto también 3 estrellas. Seguimos ahora con una de mis sagas favoritas a la que voy volviendo cada X tiempo. Voy bastante atrás porque este autor, la verdad que no deja de publicar libros y yo no sé si algún día llegaré a alcanzarlo, pero bueno, yo lo intento. Os estoy hablando de Los cuerpos extraños de Lorenzo Silva. Este libro pertenece a la saga de Bevilacqua y Chamorro, que son 2 guardias civiles que van resolviendo crímenes por España. Y bueno, ya os he hablado de ella en alguna ocasión. Lo que más me gusta de esta saga en general es que tiene mucha verosimilitud, es decir, son casos que perfectamente podríamos encontrarnos en un telediario y el tipo de resolución que hacen estos 2 guardias civiles pues no es nada peliculero, sino que es muy apegado a la realidad, muy de trabajo de oficina, de mirar documentos, de conseguir permisos por parte de los jueces. Este libro fue escrito en 2013 y una de las características que tiene Lorenzo Silva es que suele vincular mucho las tramas de sus libros con el momento en el que aparecen en el mercado. Y en este caso este libro habla mucho sobre la corrupción y la corrupción muy localizada en el Levante español, en lo que sería la Comunidad Valenciana. Y la verdad que hay muchas reminiscencias a cosas que nos suenan mucho y que por esos años, por 2013, sonaban mucho en las noticias. En concreto aquí nos enfrentamos a la muerte de una alcaldesa joven que ha llegado a uno de estos ayuntamientos que bueno, durante muchos años ha tenido mucha corrupción, sobre todo por la especulación inmobiliaria que hay por esas zonas de la costa. Y bueno, pues ella en principio era la promesa de cambio, eran vientos nuevos para la política de esa zona y pues aparece brutalmente asesinada en una playa. Por supuesto, la investigación pues, va a tener que ir tirando del hilo de todas las relaciones políticas y personales que tiene esta mujer. Y bueno, la verdad que es un libro que me ha gustado. Me ha gustado bastante más que el anterior tomo, que era La marca del meridiano. Tiene reflexiones muy interesantes sobre la corrupción, sobre la percepción que tiene la sociedad española de sus políticos, sobre hasta qué punto puede afectar la vida personal y privada de una persona y específicamente de una mujer de cara a su labor profesional o a cómo está devalorada públicamente. Yo es que de Lorenzo Silva siempre me gusta lo que leo, porque este autor escribe de manera increíble. Le he puesto 3 estrellas, aunque para ser justos creo que deberían ser 3,5. El siguiente libro también es un clásico y también lo he leído en formato ebook, así que os voy a dejar aquí la cubierta. En este caso hablamos de Misericordia de Benito Pérez Galdós. De esta novela también tenéis reseña, así que no me voy a explayar mucho. Simplemente decir que esta novela se encuadra dentro del naturalismo espiritualista, que fue, digamos, la última corriente literaria que abrazó Galdós en sus últimos años como escritor. En ella vamos a conocer a Benina, que es una mujer muy pobre que sirve como criada en la casa de una burguesa venida menos, que es Doña Paca. Y bueno, pues Doña Paca ha despilfarrado la fortuna de su marido a lo largo de los años, intentando llevar un tren de vida que no le correspondía, dándoselas de gran señora, cuando en realidad lo que tenía que haber hecho era administrar un poco mejor el dinero, y ahora se ve en una situación pues de pobreza total. ¿Qué pasa? Que como ella es una completa inútil, va a tener que ser su criada Benina la que le saque las castañas del fuego, y Benina va a tener que convertirse en mendiga para intentar sacar adelante a Doña Paca y a ella misma. Es un libro que tiene una gran crudeza en cuanto a los acontecimientos que cuenta, la situación, cómo son los personajes y su entorno, pero sin embargo no en el tono en el que te los presenta. Llega a ser incluso cómico la manera que tiene Galdós de acercarse a esta pobreza extrema que existía en las calles de Madrid en esa época.
Y yo creo que ese es su gran acierto, que consigues reírte o al menos sonreír ante situaciones que normalmente pues serían bastante dantescas. Además, bueno, a través de sus personajes, que algunos de ellos son bastante caricaturescos, se podría decir, no solo te ríes, sino que también te permite reflexionar sobre aspectos como la falsa moral de la burguesía de la época, que este libro es muy crítico con ella, sobre cómo a veces las personas simplemente con dar un poco de limosna ya se creen que están haciendo un gran gesto y realmente podrían hacer mucho más, o estas personas que no viven acorde a su situación, sino que intentan aparentar y al final pues son esperpénticos total. Yo desde luego este libro sí que lo recomiendo y es cortito, es fácil de leer y es muy entretenido. También le he puesto 3 estrellas. El siguiente libro del que os voy a hablar me hizo mucha ilusión cuando lo encontré en una tienda de segunda mano, porque yo a este autor le tenía muchísimas ganas desde hacía tiempo por recuerdos que tenía de un libro suyo de la infancia. Ahora os lo explico brevemente. El libro del que os hablo es O Babacoak de Bernardo Atxaga, que es uno de los autores contemporáneos más importantes de la literatura en euskera. Él ha hecho mucho por la literatura en su lengua materna y la verdad es que es todo un referente. Este libro, O Babacoak, que significa los de Obaba, porque Obaba es una población imaginaria en la que suceden gran parte de las historias que aparecen en este libro. Es un conjunto de relatos, muchos de ellos totalmente inconexos, que son autoconclusivos. Algunos de ellos tienen un hilo conector común o están dentro, digamos, de una narración más grande, porque este libro juega mucho, entre otras cosas, con el lenguaje metatextual. Se mete mucho además en lo que tiene que ver con la creación literaria. Creo que es un libro interesante para los escritores noveles o para las personas que están aprendiendo a escribir o poniéndose por primera vez a escribir, porque juega mucho con esas relaciones entre autor, creador, personajes, etc. Al ser un libro de relatos, como ocurre siempre, hay altibajos. Hay algunos que me encantaron, sobre todo el principio del libro, creo que es espectacular porque empieza a haber una serie de relatos que en todos tienes un twist al final que te pilla totalmente por sorpresa y que me pareció súper original. Se puede decir que es un estilo un poco cercano al realismo mágico, porque en esta localidad de Obaba la verdad que van a suceder cosas que, aunque todo pueda tener una explicación racional, sí que juega un poco con ciertos aspectos ya casi mágicos o folclóricos, etcétera, que bueno, son bastante originales. Ya os digo, los primeros relatos me encantaron, quizá algunos más del medio hacia el final, no tanto, pero bueno, en general es un libro creo que muy recomendable y que te mete mucho en lo que sería el ambiente del interior de Euskadi, ¿no? De esos valles, de esas montañas, de esos bosques y de esos pueblos que están tan en contacto con la naturaleza. Os decía que llevaba mucho tiempo queriendo leer a este autor porque cuando yo tenía 6 años, mi tía, que toda la vida ha trabajado en la BBK, me regaló una agenda que estaba escrita por Bernardo Atxaga, porque aparte de tener los típicos espacios para tú anotar tus cosas de cada día, te contaba una historia en la que el protagonista era un perro blanco que se llamaba Marconi y no me acuerdo mucho más. Sé que había una chica que se llamaba Ariadna y no sé si el otro niño que aparecía se llamaba John. No lo sé, pero el caso es que era un pequeño cuento en el que, bueno, este perro pues viajaba en el tiempo y no sé qué cosas le pasaban, pero a mí me encantaba. Ese libro yo creo que me lo habré leído miles de veces. Y ya desde pequeño yo conocía el nombre de Bernardo Atxaga gracias a eso. Así que este libro también me ha hecho conectar con esa parte de mi infancia que fue un poco donde yo me aficioné a leer. A este libro le he puesto 4 estrellas. No nos movemos del sitio, seguimos en Euskadi y en este caso os hablo de un bestseller conocidísimo. Seguramente muchos lo habéis leído y bueno, tenéis la reseña en el canal por si queréis profundizar un poco más en mi opinión. Una reseña que me costó mucho hacer porque sabía que iba a contracorriente respecto a lo que es la opinión general de este libro. El libro del que os hablo obviamente es Patria de Fernando Aramburu. Este libro ha sido uno de los últimos bestsellers más importantes del panorama español. Van a sacar ahora este año la serie de HBO, que deberían haberla sacado ya, pero no han podido por el tema del coronavirus. Aborda el terrorismo de ETA, en este caso en Euskadi, y cómo este conflicto va a separar la vida de 2 familias que durante muchas décadas han sido muy amigas y que a partir de la muerte de uno de los miembros de estas familias a manos de ETA, pues todo va a cambiar. Este libro tiene 2 peculiaridades. Una de ellas es la manera
manera en la que está narrado, que no es de manera lineal, sino que tiene un montón de saltos en el tiempo, de recuerdos, de flashbacks, a veces en un mismo párrafo se intercalan distintos momentos temporales, con lo cual tiene una forma de narrar y una estructura bastante complejas, y además tiene la característica de que en él hay 9 protagonistas y cada uno cuenta la misma historia desde su punto de vista. En líneas generales, ya os digo, es un libro bastante absorbente, que aunque no tiene un ritmo muy ágil, sí que te mantiene muy enganchado. Tiene capítulos muy cortos, de hecho tiene 100 y pico capítulos, o sea, es un libro gordo, pero se hace muy ágil porque cada capítulo como máximo tiene 4 o 5 páginas, así que eso hace que te enganches mucho. Lo que no me gustó, que en la reseña queda bastante mejor explicado, es una cierta ambición de bestseller que se deja ver en muchos momentos y la falta de profundidad con la que se trataban ciertos temas o ciertos personajes. Creo que el libro, desde el punto de vista narrativo, solo estoy hablando del libro, no es justo con todos sus personajes y que a algunos les da más capas y por lo tanto les hace más interesantes que a otros que la verdad que parecen muy básicos. Yo desde luego voy a ver la serie, tengo mucha curiosidad. A este libro, después de dudarlo mucho, decidí ponerle 4 estrellas. Y por último llegamos al final con la joya de la corona de este mes de abril, un libro que me ha entusiasmado, que me gustó muchísimo y aunque es durísimo de leer y más cuando estás en un confinamiento solo en casa, debo decir que es ya uno de los imprescindibles de mi biblioteca. O sea, es uno de estos libros que ha pasado a engrosar la lista de mis libros favoritos porque está escrito de una manera tan bella, tan bonita, las descripciones que hace, la atmósfera en la que envuelve el relato, la crudeza de lo que te está contando, no sé, todo hace que confluya en una obra que a mí desde luego me ha encantado. Os estoy hablando de La lluvia amarilla de Julio Llamazares. Este libro yo se lo había visto reseñado a Elena y a Magrat en concreto y fue a través de ellas que tuve las ganas de acercarme a él y de leerlo y ha sido totalmente un acierto. En él nos vamos a encontrar con el último superviviente de un pequeño pueblo de los Pirineos aragoneses, uno de estos pueblos que han ido desapareciendo. La acción está ambientada en los años 60, es decir, en pleno éxodo rural. Muchísima gente de los pueblos se emigraron a las grandes ciudades por temas de trabajo. Y bueno, pues este hombre, que ya es muy anciano y que, como os digo, vive solo tiene la compañía de su perra, va a hacer una especie de balance va a echar la vista atrás sobre todo lo que le ha pasado al pueblo en los últimos años, cómo los últimos habitantes han ido o muriendo o yéndose. Y bueno, pues es un libro que te va a transmitir la más absoluta soledad y el más absoluto sentimiento de abandono. Es muy duro de leer, es muy triste, o sea, hay que leerlo en un momento en el que uno tenga fuerzas, porque si no, es verdad que te puedes dejar un poco hundir por él. Pero a la vez yo creo que tiene un mensaje que es muy necesario escuchar. Es un libro, ya os digo, sobre todo que está muy bien escrito, súper atmosférico. Desde el primer momento te describe el pueblo y la montaña como si estuvieras allí. Tiene ciertos elementos incluso sobrenaturales y hasta cierto punto terroríficos que yo creo que todavía lo hacen incluso más apetecible. Por todo ello, desde luego este libro se ha ganado mis 5 estrellas y ya os digo, un lugar muy especial dentro de mi biblioteca. Pues nada, esto ha sido todo lo que ha dado de sí el mes de abril. Como siempre en los vídeos de Grow Up, mi pregunta no puede ser otra que preguntaros cuál fue vuestra mejor lectura del mes de abril. Me gustará mucho conocerla. Como digo siempre, si esta es la primera vez que pasáis por aquí y os ha interesado lo que os he contado, os invito a que os suscribáis, le podéis dar al cabezón de Sherlock, a la campanita para estar en contacto, y a todos los demás, a mis queridísimos y fieles seguidores, pues qué deciros, que muchas gracias por todo, que me siento súper arropado por vosotros en todo momento, y nada, que os deseo una muy buena semana a todos.